Muchísimas gracias por la invitación para debatir pluralmente un tema que a mí me parece está en el programa, ¿no? Cuando uno lo lee, que es la necesidad de políticas comunes y de largo plazo que establezca la Argentina. Y yo creo que eso es vital porque si uno analiza estos 30 años, lamentablemente estos 30 años de democracia no hemos podido resolver la desintegración social que se produjo luego del golpe militar de 1976, la dictadura genocida. Hasta el 74, Argentina, con sus más y sus menos, era un país integrado. No teníamos prácticamente pobreza, no teníamos indigencia, no teníamos desempleo, el trabajo en negro era mucho más bajo, y cuando uno mira la historia de las diversas décadas, digamos, cuando se destruye ese tejido social a través de la acción de la dictadura genocida y su ministro Martínez Dios, la democracia no lo supo resolver. Tuvimos crisis en el 80 que elevó el nivel de pobreza y empeoró los indicadores sociales. Después la resolvimos, pero siempre cada crisis nos pone en un escalón más alto de deterioro de la situación social en el país. Y esta es la realidad. Pasaron 30 años de democracia y estamos con 28% de pobreza, 35% de trabajo en negro, tenemos más del 25% de los jóvenes con problemas de empleo, tenemos 35, no solo el 35% de trabajo en negro, sino también el hecho de tener 40% de la población excluida. Y a mí me parece que ahí juega el creer de que cada vez que uno llega al gobierno se funda de nuevo el país, y los países que se refundan cada 4 o cada 8 años corren el riesgo de no mejorar, y la ausencia de política de largo plazo que se sostengan en el tiempo. Y dicho esto como introducción, vamos al tema tributario. A mí me parece que hay una fuerte discusión de los economistas, pero acá lo que falta es el acuerdo de cuánto es el peso del Estado sobre la economía. Pues lo primero es saber cuánto es la presión fiscal sobre el Producto Bruto, y en los países que funcionan, la diferencia entre centro-izquierda y centro-derecha es unos puntos más del Producto Bruto o no, dedicada a la cuestión social y a la promoción social. Argentina no tiene definido cómo, hacia dónde quiere ir y cuál es el peso del Estado. Nosotros pasamos de tener un peso del Estado que hacía una ausencia del Estado en la década del 90, que fue cruelmente ortodoxo, porque teníamos 20, 21% del PBI como impuesto, a tener hoy un 40%, pese a tener 40 más si se le agrega el impuesto inflacionario, pese a que tenemos 28% de pobreza, tenemos 35% de gente trabajando en negro y más de 1.800.000 jóvenes que tienen dificultades de empleo entre 16 y 30 años. De ese 1.800.000, más de 1.300.000 son los famosos niní, que ni trabajan ni estudian. Esta es la realidad, pese a que tenemos un peso del Estado del 40%, lo cual significa de que hay una mala asignación de los recursos del Estado. Mientras nosotros en la década del 90 teníamos el 20-21%, Brasil nunca bajó del 30%. Digamos, esto es para que veamos claramente cuál fue la diferencia que hubo también en los años que se habla de la política del consenso de Washington. Porque en Argentina tenemos la costumbre de ser blanco o negro. A mí me parece que menos de 30, el peso del Estado en una sociedad compleja como la nuestra es muy difícil. El peso de la presión fiscal sobre el Producto Bruto. Entre 30 y 35, depende cómo consideremos a lo que son los recursos de la seguridad social. Algunos, y la escuela económica lo consideran impuestos, para mí no, es salario diferido. Porque es lo que aporta un trabajador, primero porque un empresario cuando paga un salario, él no hace la distinción si va al ANSES, si va a la obra social o al trabajador, lo que dice cuánto me cuesta cada trabajador. Y todas esas cosas son salario diferido y tiene, de acuerdo a la legislación, un destino específico. Pero por eso digo, mínimo está entre 30, 35, 36 puntos, depende si incluimos o no lo que es la seguridad social. Esto es lo primero. A partir de ahí, pues si no, en Argentina está la costumbre de decir que los economistas digan cuál es el mejor impuesto. Bueno, pero lo primero que tengo que saber es cuánto tenemos que recaudar. Es lo mínimo que uno hace en cualquier tipo de actividad. Y me parece que a partir de ahí, de definido eso, que define hacia dónde va el país, cuál es el modelo de país en el cual vamos, y reitero, en los países que les va bien, la diferencia entre centro izquierda y centro derecha son
2, 3, 4 puntos del Producto Bruto más destinado a política social o no, la diferencia que hay. Pero sabe más o menos hacia dónde va. Me parece que definir eso tenemos que ver cómo se distribuye. Digamos, cuáles son los niveles del Estado en un país que tiene una constitución que es federal, digamos, cuáles son los niveles del Estado que tienen responsabilidad para ver cómo se distribuyen los recursos. A mí me parece que en ese sentido también en Argentina se ha venido caminando en contra en los últimos años. Porque hay una ley de coparticipación federal planteada allá en la mitad de la década del 80 que establecía más recursos o la igualdad de recursos, digamos, entre nación y provincia, cuando la nación todavía tenía responsabilidad de salud y educación. Hubo un error en los 90, porque en los 90 se pasa a las provincias toda la responsabilidad de la salud y la educación sin los recursos adecuados. Por el contrario, se detrae del conjunto de provincias, porque se cambia el sistema jubilatorio al aparecer la jubilación privada, el 15% de los recursos que le corresponden de coparticipación. Por eso, el nivel de distribución de recursos que estaba en el orden de 40 y pico a 50 en los 80, en los 90 pasa al 33%. Y en estos últimos años, donde ha habido la mayor concentración de recursos en manos del Estado Nacional, llegando a que el Estado Nacional se quede con el 75% de los recursos que entran y a las provincias solo vaya el 25%. Y los recursos que después van a las provincias están manejados discrecionalmente por el Estado Nacional y no cometo una infidencia si digo, porque a mí me tocó sufrirlo como gobernador de Córdoba, la discriminación donde al que apoya el gobierno nacional recibe recursos y al que no lo apoya es el desierto, como decimos los cordobeses, con un ancho en la boca. Digamos, esto es como nos tocó gobernar a nosotros al menos estos últimos años. Los 4 años de mi gestión como gobernador y los 4 años actuales del doctor de la Sota a cargo de Córdoba. Entonces, me parece que esto hay que revertirlo y de manera urgente. Y creo también de que es muy difícil de que se pueda revertir la actual disposición de los recursos si se piensa que se va a cambiar la ley de coparticipación federal, porque con todo el respeto que tengo por todos los convencionales constituyentes del 94, cuando se puso de que la ley tenía que tener para cambiar la coparticipación el acuerdo de todos los gobernadores, evidentemente se dijo no se cambia más la ley de coparticipación, porque nunca nadie va a resignar parte de lo que le toca, es imposible. Entonces a mí me parece que comenzar a solucionar el tema de la distribución de los recursos tiene que pasar por cambiar la distribución primaria entre nación y provincia. Y, en segundo lugar, creo que hay otra cosa, porque fue un error de la ley de coparticipación, hay que también comenzar a actualizar el fondo del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Porque provincia de Buenos Aires, que tenía el fondo de conurbano, cuando se lo congelaron, la condenaron a déficit perpetuo, digamos. Y, si me apuran, me preguntan por qué, yo creo que era por un esquema de construcción política que tenía el presidente Kirchner. Digamos, cuando usted le congela el fondo del conurbano y se queda con los recursos y entonces comienza radialmente a manejarse con los intendentes, evidentemente es el que consigue armar un gran poder político, que fue una de las características que tuvo Kirchner. Kirchner tuvo la característica de ver que el volcán y el lugar donde se definía el poder en Argentina era el conurbano. Cuando se congeló el fondo del conurbano en el 2003, condenada a déficit perpetuo a provincia de Buenos Aires, y después el manejo radial el que permitió acumular políticamente. Entonces a mí me parece que hay que ir por esos dos caminos. Hay que comenzar a modificar la ley para que vayan más recursos hacia las provincias en la distribución primaria que hacia la nación. Y también hay que comenzar a actualizar en un plazo razonable el fondo del conurbano para que provincia de Buenos Aires salga de esta condena que tiene de estar en déficit perpetuo. Y me parece que esto se puede hacer, porque hoy estamos en un porcentaje de la presión fiscal sobre el Producto Bruto de más del 40%, donde 37, 38 puntos son de la nación. Y Brasil funciona con 35, 36 puntos de presión fiscal sobre el Producto Bruto.
Y todos hablan, y estuvieron hablando estos días, de los 40, 50 millones de personas que Lula y que Dilma después sacaron del nivel de pobreza con los programas sociales. Y tienen 35, 36 puntos de producto de presión fiscal sobre el producto. O sea que existe la posibilidad de que Argentina, sin mayores costos sociales, pueda, por un lado, comenzar a resolver el tema de los desequilibrios, de cómo se reparten los recursos sin que haya mayores dificultades. Y me parece que después hay que ir avanzando, digamos, en primer lugar, y hubo un proyecto de ley. Yo me recuerdo en el 2003, cuando el presidente Kirchner se sentía débil, fue un proyecto del ministro Labaña que dijo que a partir del 2004, la recaudación que superara el 2003 iba mucho más para las provincias que para la nación. Yo era vicegobernador en la época y dije, agarremos esto. Agarremos porque se veía venir el crecimiento de Argentina y va a mejorar la provincia. Lamentablemente hubo gobernadores que se opusieron porque decían que eso era poco para las provincias y bueno, yo tengo que decirle que para mi provincia que tiene 45.000 millones de dólares de presupuesto al año, el año pasado hubieran significado 6.000 millones de dólares si se hubiera aprobado esa ley que se planteó en el 2003. Obviamente, cuando se sintió más fuerte el gobierno nacional, ya de la ley se olvidó. Entonces me parece que tenemos que avanzar sancionando leyes que primero cambien la coparticipación primaria y empecemos a resolver el tema de volcán del conurbano con su legítima autoridad y no con la acción que puede terminar siendo clientelar, discrecional del Poder Ejecutivo Nacional en un periodo de tiempo. Me parece que este es el camino y creo que están dadas las condiciones. Están dadas las condiciones por el nivel de presión fiscal que tenemos sobre el PBI por un lado y también porque me parece que quien sea presidente no va a tener la suma del poder público. Y no es bueno que le demos a un presidente la suma del poder público. Por eso siempre hago voto de que no tengamos una crisis muy grave, porque cada vez que tenemos una crisis muy grave le damos la suma del poder público al que viene y siempre el que restituye la acción del Estado, de una manera u otra, saca el país para un lado y después no quiere cambiar nada. Y después nos pasa lo que nos ha pasado como experiencia en estas últimas 2 décadas. Creo que estas condiciones están dadas, yo espero que todos los que quieren ser presidentes planteen claramente que están dispuestos a gradualmente pasar más recursos a la provincia y también en eso incluyo el comenzar a devolverle gradualmente lo que es el Fondo del Conurbano a la provincia de Buenos Aires. Y lo digo firmemente, pese a que soy del interior y por ahí para decir, no, que Buenos Aires se arregle. Creo también de que hay que avanzar sobre la base de tener claro cuánto es el porcentaje de presión fiscal sobre el producto y cómo distribuimos esa presión fiscal de acuerdo a los servicios. Creo que hay que avanzar en simplificación de impuestos. Cuando alguien pregunta, pues yo digo, y hablo de un impuesto provincial, ¿no? O sea, a mí me parece que el impuesto a los ingresos brutos es un mal impuesto. Pero también digo con toda la letra, aumentó la presión fiscal, póngale de 23 a 40%, o sea, aumentó 17 puntos, 15 puntos y medio se lo llevó la nación que concentró recursos. Los intendentes y los gobernadores, ¿qué hicieron? Aumentaron los impuestos que podían porque ante la falta de recursos y las cosas que tenían que hacer, los tenían que buscar de algún lado. Creo que siempre se lo digo a mis colegas gobernadores, nosotros tenemos que avanzar como tiene Brasil, sobre todo para los distritos grandes, a un IVA provincial. En Brasil funciona con un IVA provincial que se llama el ICMS, que hace que los distritos más grandes, con ese impuesto, que es un IVA provincial, se puedan sostener. Y por lo tanto los impuestos que recaude el Estado federal pueden ser destinados a la zona más postergada del país para tentar igualar el desarrollo. Me parece que están dadas las condiciones por los niveles inclusive que tiene el impuesto a los ingresos brutos. Esto en cuanto al tema tributario. Ponernos de acuerdo cuál es el nivel de presión fiscal sobre el producto, cómo se reparte en función de las obligaciones ineludibles que tiene cada nivel del Estado y ahí ver cuáles son los impuestos que necesitamos para que no penalicen la producción, sino que por el contrario incentiven la actividad productiva y la actividad económica. Esto me parece, y creo que hay condiciones para hacerlo porque espero y hago votos de que no tengamos una crisis muy fuerte, que termine, que le demos la suma del poder público, que sea elegido presidente, y porque veo en todos los que pueden ser presidentes una voluntad de diálogo y de acuerdo. En relación al otro tema... Juan, lo que quería decirle,
Estamos ya en el tiempo para poder redondear. Bueno, 2 minutos. El tema energético para Argentina es estratégico, el autoabastecimiento. El nuestro es un país que es estructuralmente deficitario en saldo de balanza comercial e industria. Porque al ser 40 millones de habitantes, no tenemos la gran producción seriada que pueden tener los países que tienen 100 millones de habitantes, que es la cantidad que tendríamos que ser, y no somos 16 millones como Chile, que puede importar toda la industria. Entonces, hasta que no consigamos la especialización en la industria, vamos a ser deficitarios estructuralmente en el saldo de balanza comercial industrial. Por lo tanto, no podemos ser deficitarios en el tema energético. ¿Por qué? Porque las divisas que genere el agro no van a alcanzar para sostener los dos, y la prueba evidente es lo que nos está pasando ahora. Si bien nosotros no tenemos un saldo de cuenta corriente de balanza comercial malo en términos del PBI, somos el que menos dificultades tenemos el problema de que nadie invierte, nadie nos presta, por eso estamos con dificultades en el dólar y por eso el famoso cepo. Entonces, Argentina, que descubre el shale gas y el shale petróleo, y que es otra pampa húmeda, Argentina tiene que establecer una política de largo plazo, porque una necesidad estratégica el autoabastecimiento y porque es una de las palancas de desarrollo para el futuro. Y esto exige una ley de consenso con mayoría agravada para que no se pueda cambiar en el Congreso y no la ley que salió ahora. Y a mí me dicen, bueno, pero si cae el precio del petróleo, pero hace 10 años no se podía explotar el shale gas y el shale petróleo porque era muy cara la inversión. Ahora se puede, con un petróleo de $80. De acá a 5 o 10 años va a ser menos de la mitad de lo que es hoy, porque esa es la tendencia mundial con la descubierta científico-técnica. Lo que precisamos es que eso que es estratégico para el país no se haga una ley entre gallo y medianoche por apuro de conseguir dólares porque estamos fuera del mundo, donde entregamos, vaya a saber qué cosa a las empresas multinacionales, y empezando por las regalías. O sea, nosotros damos 12%, que puede hacer 18%, una ley que se sancionó esta semana. A ver, Canadá cobra el 20%, Australia cobra el 25%. No hablo de Bolivia que cobre el 50% o de los países sudamericanos que cobran más. Estoy hablando de Estados Unidos, que está explotando el shale gas, está cobrando el 17%. Entonces, me parece que cuando uno a una cosa que es estratégica la subordina a una necesidad coyuntural de divisas, se equivoca. Y en este tema de hidrocarburos, ¿por qué es estratégico? Porque Argentina tiene un déficit estructural en la balanza comercial de industrial, y uno no puede apostar que toda la vida va a tener déficit en saldo de cuenta corriente y va a venir inversiones externas o le van a financiar. Tiene que tener una política de Estado. Y política de Estado significa acuerdo, debate del tiempo suficiente y fijar una ley en este rubro, como habrá que fijarlo en otros lados, cómo se plasman las políticas de Estado, que es una ley con mayoría agravada para poderla cambiar. Es la única manera que nosotros conseguiremos establecer la política a largo plazo. Muchísimas gracias.